San Lorenzo nació en el siglo III en Huesca, una pequeña ciudad en España que, en ese tiempo, formaba parte del vasto Imperio Romano. Era un periodo turbulento para el cristianismo, ya que el imperio controlaba gran parte del mundo conocido y exigía que sus súbditos respetaran las antiguas creencias romanas, incluyendo el culto al emperador. Lorenzo, desde muy joven, fue educado en la fe cristiana, algo que no era común ni sencillo en aquellos tiempos. Los cristianos eran vistos con desconfianza y, muchas veces, perseguidos, pero esto no impidió que su familia le inculcara los valores de amor, caridad y devoción que luego lo definirían. La educación que recibió Lorenzo fue profundamente influenciada por la fe. Su amor por Cristo y su compromiso con la comunidad cristiana se hicieron evidentes desde muy temprano. Era un joven con una gran capacidad para aprender y, sobre todo, para servir. Esta devoción lo llevó a Roma, la capital del imperio, donde conoció al Papa Sixto II, una figura clave en su vida. Bajo la guía de Sixto, Lorenzo se convirtió en un hombre joven pero profundamente sabio, con un sentido de responsabilidad y una fe que lo diferenciaban. Roma, en aquel tiempo, era una ciudad majestuosa pero también peligrosa para los cristianos. El poder del imperio era inmenso, y los seguidores de Cristo eran considerados enemigos del Estado. A pesar de esto, Lorenzo se destacó por su valentía y compromiso. Su devoción fue tal que, a una edad relativamente joven, fue nombrado diácono de la Iglesia en Roma, una posición de gran responsabilidad. Como diácono, no solo debía ayudar en las celebraciones litúrgicas, sino también administrar los bienes de la Iglesia y, lo más importante, cuidar de los pobres y necesitados. El cristianismo, a pesar de ser perseguido, crecía en popularidad, y la Iglesia necesitaba líderes que estuvieran dispuestos a sacrificar todo por la fe. San Lorenzo se convirtió en uno de esos líderes. Mientras otros se escondían o huían, él permaneció en su puesto, ayudando a organizar a la comunidad cristiana, siempre dispuesto a dar una mano a los que más lo necesitaban. Era conocido por su humildad y su generosidad, algo que le ganó el respeto y el cariño de muchos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Lorenzo vivía en tiempos oscuros, pero su luz brillaba con fuerza. Las persecuciones bajo el emperador Valeriano se estaban intensificando, y el ambiente en Roma se volvía cada vez más peligroso para los cristianos. A pesar de esto, Lorenzo seguía firme en su fe. Su vida refleja el coraje de aquellos que, a pesar del riesgo de perder todo, se mantenían fieles a sus creencias. La Roma de su tiempo estaba llena de incertidumbre, pero su fe en Cristo lo mantenía firme. Lo que más destacaba de San Lorenzo en esa época no era solo su posición dentro de la Iglesia, sino su corazón caritativo. En lugar de usar su autoridad para obtener poder o prestigio, Lorenzo dedicó su vida al servicio de los más vulnerables. Se aseguraba de que los recursos de la Iglesia llegaran a los pobres, a los enfermos, a los marginados. Su vida fue un testimonio de lo que significa realmente seguir a Cristo, incluso cuando todo está en contra. El contexto histórico en el que vivió San Lorenzo no solo definió su vida, sino que también puso a prueba su fe de maneras extremas. La persecución contra los cristianos no era solo un rumor, sino una realidad constante. Pero este joven, nacido en una pequeña ciudad de España, encontró en su fe la fuerza para enfrentar un mundo que buscaba destruir lo que él más amaba, su creencia en el amor y la salvación a través de Cristo. La Roma imperial sería el escenario de los momentos más críticos de su vida. Así, vemos cómo Lorenzo, a pesar de las dificultades, se fue preparando para enfrentar lo que sería una de las pruebas más grandes de su vida. Su vida, marcada por el servicio y la devoción, estaba a punto de tomar un giro que lo llevaría a ser recordado por generaciones como uno de los más grandes mártires de la fe cristiana. Como diácono en la Iglesia de Roma, San Lorenzo tenía una misión que iba mucho más allá de la simple asistencia en las celebraciones litúrgicas.
Era responsable de administrar los bienes de la Iglesia, lo que significaba un manejo cuidadoso de los recursos destinados a la caridad. En tiempos de persecución, estos recursos eran vitales para la supervivencia de muchos cristianos que, al ser rechazados por el imperio, no tenían acceso a ayuda ni protección. Lorenzo asumió este papel con gran responsabilidad, y bajo su supervisión, la Iglesia se convirtió en un refugio para los necesitados. Parte de su labor incluía organizar la distribución de alimentos y bienes a los pobres. La Roma de su tiempo era una ciudad grande, llena de contrastes, donde la riqueza de unos pocos se oponía a la pobreza de muchos. En este escenario, San Lorenzo se destacaba por su capacidad de gestionar los recursos de la Iglesia con una visión clara. Cada ayuda que se brindaba no solo aliviaba una necesidad inmediata, sino que también fortalecía la comunidad cristiana en tiempos de incertidumbre. Su compromiso con los más vulnerables se volvió un sello distintivo de su servicio. San Lorenzo también cuidaba de los enfermos. En una época donde las enfermedades podían diezmar comunidades enteras, su papel como diácono era esencial. A menudo, los cristianos enfermos eran rechazados por la sociedad romana, dejándolos sin acceso a cuidados básicos. Lorenzo, sin embargo, no los abandonaba. Organizaba el cuidado de los enfermos, asegurándose de que recibieran alimento, refugio y apoyo espiritual. Su dedicación a los más desamparados reflejaba el mandamiento de amor al prójimo que Jesús había enseñado. Pero el servicio de Lorenzo no se limitaba a la caridad. También tenía la tarea de proteger los bienes de la Iglesia. En tiempos de persecución, las autoridades romanas buscaban confiscar todo lo que pertenecía a la comunidad cristiana. El joven diácono, sabiendo que estos recursos eran fundamentales para la supervivencia de muchos, tomó medidas para mantenerlos a salvo. Era un acto de gran valentía, ya que cualquier error podía significar la ruina de la Iglesia en Roma. Lorenzo entendía la importancia de estos bienes no solo como recursos materiales, sino como una esperanza para aquellos que dependían de ellos. Además de su trabajo administrativo, Lorenzo desempeñaba un papel crucial en la organización de la comunidad cristiana. Coordinaba la ayuda entre los diferentes grupos y garantizaba que todos los fieles tuvieran acceso a los sacramentos, incluso en tiempos de persecución. Este esfuerzo no solo fortalecía la fe de los cristianos, sino que también mantenía unida a la comunidad en medio de las adversidades. Para Lorenzo, el cuidado espiritual era tan importante como el cuidado físico, y por eso dedicaba tiempo a ambos. La presión sobre San Lorenzo aumentaba día a día. Mientras el emperador Valeriano intensificaba su persecución, el papel del joven diácono se volvía aún más crucial. Sabía que las autoridades romanas estaban cada vez más interesadas en los bienes de la Iglesia, y cualquier error de su parte podría poner en peligro a todos. A pesar de esta presión, Lorenzo seguía firme en su misión. Su valentía y determinación no solo inspiraban a sus compañeros, sino que también enviaban un mensaje claro: la fe cristiana no podía ser destruida por la fuerza. En cada acto de servicio, Lorenzo dejaba claro que su fe no era una simple creencia, sino una forma de vida. Su ejemplo de caridad y responsabilidad lo convirtió en una figura central dentro de la Iglesia de Roma. Para muchos, su labor era una luz en medio de la oscuridad de la persecución. Mientras otros huían o se escondían, Lorenzo estaba allí, administrando los bienes, cuidando de los enfermos y organizando la ayuda a los pobres. Su compromiso inquebrantable con su misión lo distinguía como un verdadero servidor de Cristo. Sin embargo, la persecución no cesaba, y el joven diácono se vería obligado a enfrentar decisiones aún más difíciles. Su fidelidad a su labor y su fe serían puestas a prueba de formas que él mismo nunca hubiera imaginado. Lo que estaba por venir sería un desafío que marcaría para siempre su vida y su legado. Durante el reinado del emperador Valeriano, la persecución contra los cristianos alcanzó niveles alarmantes.
El Imperio Romano, viendo en el cristianismo una amenaza a su poder, no dudó en usar toda su fuerza para erradicar esta nueva fe. San Lorenzo, como diácono en Roma, vivía en medio de este peligro constante. Valeriano emitió varios edictos que ordenaban la confiscación de los bienes de la Iglesia, la prohibición de los cultos cristianos y la ejecución de sus líderes. Era un tiempo en que profesar abiertamente la fe cristiana significaba arriesgar la vida. Para Lorenzo, la persecución no era algo que solo se escuchaba de lejos. Él la vivía de cerca, viendo cómo muchos de sus compañeros cristianos eran arrestados, torturados y, en muchos casos, ejecutados. Sin embargo, su fe no flaqueó. Sabía que su misión era proteger a la Iglesia y a los fieles, incluso si esto significaba ponerse en la mira de las autoridades romanas. A pesar de los riesgos, Lorenzo ayudaba a los cristianos a esconderse, proporcionándoles alimentos y refugio cuando más lo necesitaban. La situación en Roma se volvía cada vez más crítica. Los cristianos eran capturados y llevados a juicio, donde se les ofrecía una única salida: renegar de su fe y rendir homenaje al emperador. Aquellos que se negaban enfrentaban torturas brutales y, en muchos casos, la muerte. Lorenzo, como líder de la comunidad cristiana, no solo era un testigo de estos horrores, sino que también asumía la responsabilidad de proteger a su rebaño. Organizó redes clandestinas para ayudar a los cristianos a escapar y esconderse, todo bajo la constante amenaza de ser descubierto. A medida que la persecución se intensificaba, Lorenzo mostró una valentía inquebrantable. No solo cuidaba de los bienes de la Iglesia, sino que también tomaba decisiones cruciales para proteger a sus hermanos en la fe. Su espíritu de liderazgo y su fe profunda lo impulsaban a seguir adelante, incluso cuando el miedo y la incertidumbre se cernían sobre él. Para muchos cristianos de la época, Lorenzo era un símbolo de esperanza, un líder dispuesto a sacrificarse por los demás. La brutalidad de las persecuciones bajo Valeriano no tenía límites. Los cristianos eran vistos como enemigos del Estado, y cualquier acto de devoción cristiana era castigado con severidad. Lorenzo, a pesar de conocer los riesgos, continuaba desafiando las órdenes del imperio. Su misión era clara: proteger a la Iglesia y mantener viva la llama de la fe, aunque esto significara desafiar abiertamente al poder más grande de su tiempo. Su coraje inspiraba a otros a mantenerse firmes en su fe, sin importar las consecuencias. El joven diácono entendía que su tiempo era limitado. Sabía que tarde o temprano las autoridades romanas lo buscarían, pero no por ello detuvo su labor. La persecución no lo amedrentaba, al contrario, reforzaba su compromiso con la Iglesia. Lorenzo actuaba con una determinación y una fe que lo preparaban para el sacrificio máximo. Cada día era una nueva oportunidad para ayudar a los más necesitados y defender a su comunidad, a pesar del peligro que lo acechaba. Las historias de la valentía de Lorenzo pronto se extendieron por toda Roma. Incluso entre los mismos romanos, su reputación como un hombre de fe y coraje crecía. A pesar de que el emperador y sus oficiales intentaban destruir el cristianismo, la fe seguía floreciendo, en gran parte gracias a la labor incansable de líderes como Lorenzo. La persecución, lejos de apagar el fuego de la fe, lo avivaba, y Lorenzo era uno de los que mantenían esa llama viva. Pero la persecución de Valeriano no iba a detenerse allí. Lorenzo estaba a punto de enfrentarse a uno de los momentos más decisivos de su vida. Su fe y su compromiso serían puestos a prueba de maneras inimaginables, y lo que estaba por suceder cambiaría el curso de la historia para siempre. Cuando las autoridades romanas finalmente decidieron actuar contra San Lorenzo, lo primero que hicieron fue exigirle los tesoros de la Iglesia. Para el imperio, estos bienes eran una fuente de riqueza que no podían dejar pasar. Sin embargo, Lorenzo tenía una visión completamente distinta. Para él,
los verdaderos tesoros de la Iglesia no eran las riquezas materiales, sino las personas, los pobres y los necesitados a quienes había dedicado su vida. Este pensamiento revolucionario lo llevó a uno de los actos más memorables de su vida, desafiar al emperador mismo. Cuando los oficiales romanos le ordenaron entregar los bienes de la Iglesia, Lorenzo pidió un tiempo para reunir todo lo que tenían. Pero en lugar de reunir oro o plata, se dedicó a organizar un acto de caridad que aún resuena en la historia. Distribuyó todos los recursos entre los pobres y enfermos de Roma, asegurándose de que aquellos que más lo necesitaban recibieran la ayuda antes de que el imperio pudiera poner sus manos en ellos. Este gesto no solo fue un acto de generosidad, sino también un desafío directo al poder imperial. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. Al ser convocado ante el emperador, Lorenzo hizo algo inesperado. En lugar de entregar riquezas, presentó a un grupo de pobres, enfermos y marginados, y declaró: estos son los verdaderos tesoros de la Iglesia. Esta declaración fue un golpe directo a la autoridad romana, un acto de desafío que el imperio no podía tolerar. Lorenzo sabía que sus acciones tendrían consecuencias, pero estaba dispuesto a enfrentarlas por su fe y su convicción de que el valor humano era superior a cualquier bien material. El emperador Valeriano, al ver que Lorenzo no había entregado lo que esperaba, se enfureció. La valentía y el desafío del joven diácono no podían quedar impunes. Para el imperio, esto no era solo una desobediencia, sino una humillación pública. La ira del emperador marcó el inicio del castigo que Lorenzo tendría que soportar. Sin embargo, en lugar de mostrar miedo o arrepentimiento, el joven continuó firme en su postura. Su fe, más fuerte que nunca, lo mantenía inquebrantable frente a lo que estaba por venir. Este acto de caridad y desafío trascendió más allá de las paredes del imperio. Para los cristianos, Lorenzo se convirtió en un héroe, alguien que no solo defendió los bienes de la Iglesia, sino que también demostró que el verdadero valor de la fe estaba en el amor y el servicio a los demás. Sus acciones no solo protegieron a los necesitados, sino que también enviaron un mensaje claro: la riqueza no reside en lo material, sino en el corazón de aquellos que sirven con humildad y compasión. Lorenzo había hecho algo que pocos en su tiempo se atreverían a hacer: desafiar abiertamente al poder más grande del mundo en defensa de los más débiles. Para los cristianos, su acto de caridad fue un testimonio de la esencia misma del Evangelio. Era un recordatorio de que, aunque el mundo pudiera estar en su contra, la fe y la caridad siempre triunfarían sobre la opresión y la injusticia. Este acto marcó un antes y un después en su vida, consolidando su lugar en la historia de la Iglesia. El arresto y la tortura de Lorenzo no tardaron en llegar. Pero a pesar del sufrimiento que le aguardaba, su espíritu no se quebrantó. En su corazón, sabía que había hecho lo correcto, que había cumplido su misión al servir a los pobres y desobedecer a un emperador tirano. Las acciones de Lorenzo resonarían en los siglos venideros, inspirando a generaciones de cristianos a seguir su ejemplo de valentía y amor incondicional hacia los demás. Aún quedaba lo más difícil por enfrentar. Las decisiones que Lorenzo había tomado lo llevaron al límite de su resistencia, pero su fe lo mantendría fuerte hasta el final. Lo que sucedería después de su arresto quedaría grabado para siempre en la historia como un testimonio de la valentía y el sacrificio de aquellos que, como Lorenzo, dieron todo por la fe.
La muerte de San Lorenzo es uno de los episodios más conmovedores y heroicos en la historia de la Iglesia. Tras desafiar al emperador Valeriano y distribuir los bienes de la Iglesia entre los pobres, Lorenzo fue arrestado y condenado a un martirio brutal. El castigo que le esperaba era una ejecución que, en lugar de doblegar su espíritu, lo transformaría en un símbolo de valentía y fe inquebrantable. Los romanos, furiosos por su desafío, querían asegurarse de que su muerte fuera un ejemplo para los demás cristianos. Lorenzo fue condenado a morir quemado vivo en una parrilla ardiente. Era un método cruel, diseñado para causar el máximo sufrimiento y humillación. Sin embargo, Lorenzo enfrentó este destino con una serenidad que desconcertó a sus verdugos. Mientras el fuego comenzaba a consumir su cuerpo, él no mostró miedo. En cambio, su fe lo mantenía firme, demostrando que ni siquiera el dolor físico más insoportable podía quebrantar su espíritu. La leyenda cuenta que, en medio de su martirio, Lorenzo mostró una valentía fuera de lo común. En un momento de impresionante serenidad, llegó a hacer una broma a sus verdugos, diciéndoles: «Denme vuelta, que de este lado ya estoy bien cocido». Esta frase, lejos de ser una simple burla, revelaba la profundidad de su fe y su capacidad de trascender el dolor físico. Era como si su alma ya hubiera alcanzado una paz que los torturadores no podían comprender. Este gesto de humor en medio de la tortura no solo dejó atónitos a sus verdugos, sino que también inspiró a los cristianos de Roma. La noticia de la actitud de Lorenzo ante el martirio se extendió rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de la fortaleza que la fe podía otorgar. Para muchos, su capacidad de mantener la calma e incluso hacer una broma en una situación tan extrema fue una señal de que Dios estaba con él, dándole la fuerza necesaria para soportar lo insoportable. El martirio de Lorenzo no solo fue una demostración de su propia fe, sino también un testimonio del poder de la fe cristiana frente a la opresión. A través de su sacrificio, mostró que la verdadera victoria no está en evitar la muerte, sino en enfrentarla con la certeza de que hay algo más allá. Su sacrificio no fue en vano, se convirtió en una fuente de inspiración para los cristianos perseguidos, que veían en él un ejemplo de cómo vivir y morir por la fe. A medida que el fuego consumía su cuerpo, Lorenzo se unía a una larga lista de mártires que, a lo largo de la historia, habían dado su vida por Cristo. Su martirio, sin embargo, destacaba no solo por la crueldad de su muerte, sino por la dignidad con la que la enfrentó. Su valentía en ese momento final lo transformó en un mártir cuya historia sería recordada y venerada por generaciones. San Lorenzo no solo moría por la fe, sino que moría como un ejemplo vivo de lo que significaba ser verdaderamente cristiano. Después de su muerte, los cristianos de Roma lograron recuperar su cuerpo y darle un entierro digno, algo que en sí mismo era un acto de desafío en esos tiempos de persecución. El lugar de su sepultura pronto se convirtió en un sitio de peregrinación, donde los fieles acudían no solo a llorar su pérdida, sino a celebrar su vida y su sacrificio. Lorenzo había dado su vida por algo mucho más grande que él mismo, y su memoria seguiría viva en los corazones de todos aquellos que luchaban por mantener su fe. A partir de ese momento, San Lorenzo se convertiría en uno de los mártires más venerados de la Iglesia. Su muerte, lejos de ser el final, marcó el comienzo de un legado que seguiría creciendo a lo largo de los siglos. Pero la historia de Lorenzo no termina aquí. Sus milagros y su intercesión celestial continuarían mostrando el poder de su fe y el impacto de su sacrificio. Después de su martirio, San Lorenzo no solo dejó un legado de fe y valentía, sino que su nombre comenzó a ser asociado con milagros. El pueblo cristiano, profundamente inspirado por su sacrificio, comenzó a invocar su intercesión en momentos de necesidad. Los relatos de milagros comenzaron a extenderse, mostrando que Lorenzo seguía cuidando de su pueblo desde el cielo, así como lo hizo en vida. Uno de los milagros más recordados tuvo lugar en el momento en que Roma se enfrentaba a una amenaza externa. Durante un ataque bárbaro a Roma,
los ciudadanos cristianos invocaron a San Lorenzo para que intercediera por ellos. Se dice que, milagrosamente, la ciudad fue protegida de la destrucción. Este evento consolidó la creencia de que Lorenzo tenía un poder especial para interceder en momentos de peligro, especialmente cuando Roma, la ciudad donde entregó su vida, estaba bajo amenaza. A partir de este momento, los romanos comenzaron a venerarlo como uno de los protectores de la ciudad. Otro de los milagros más impactantes atribuidos a San Lorenzo ocurrió en su ciudad natal, Huesca, España. En el año 1618, un terrible incendio amenazaba con destruir la ciudad por completo. Los habitantes, desesperados, elevaron sus plegarias a San Lorenzo, pidiéndole que intercediera por ellos. Contra todo pronóstico, el fuego se apagó de manera repentina, salvando la ciudad. Este evento fue visto como una clara señal de la intervención divina de Lorenzo, reforzando su lugar como protector no solo de Roma, sino también de su tierra natal. A lo largo de los siglos, la devoción a San Lorenzo continuó creciendo. No solo se le atribuían milagros en tiempos de crisis, sino también en la vida cotidiana. Muchas personas comenzaban a reportar curaciones milagrosas, especialmente relacionadas con enfermedades graves. La figura de Lorenzo se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que necesitaban un milagro, y su intercesión fue buscada en momentos de enfermedad y sufrimiento. Estos milagros no solo fortalecieron la fe de los cristianos en la intercesión de los santos, sino que también reforzaron la creencia de que el sacrificio de Lorenzo no fue en vano. Su vida y muerte se convirtieron en un puente entre lo terrenal y lo divino, mostrando que aquellos que han dado su vida por la fe no están verdaderamente muertos, sino que continúan viviendo y actuando desde el cielo. Cada milagro atribuido a San Lorenzo era visto como una manifestación de su presencia viva entre su pueblo. La relación entre San Lorenzo y los milagros también resalta la importancia de su papel como diácono. Así como en vida se dedicó a cuidar de los pobres y necesitados, en la vida eterna seguía siendo un protector de aquellos que más lo necesitaban. Para muchos, los milagros de San Lorenzo eran una continuación de su misión en la tierra, cuidando de los más vulnerables y respondiendo a las necesidades de su pueblo con la misma compasión que mostró en vida. El poder de intercesión de San Lorenzo se extendió más allá de Roma y España. En América Latina, por ejemplo, su devoción creció a lo largo de los siglos, y su nombre sigue siendo invocado en comunidades que lo ven como un santo cercano y accesible. Los milagros atribuidos a su nombre cruzaron fronteras y culturas, mostrando que el alcance de su poder no conocía límites. La figura de San Lorenzo seguía viva en los corazones de los fieles, quienes recurrían a él en busca de consuelo y protección. Los milagros de San Lorenzo no son solo eventos sobrenaturales, sino también un recordatorio de la fe inquebrantable que el santo mostró hasta el último momento de su vida. Cada milagro es una extensión de su legado, una muestra del poder de la fe y de cómo los santos continúan intercediendo por aquellos que los invocan. Sin embargo, su historia no termina con los milagros. Su legado de fe y su impacto cultural siguen siendo recordados y venerados hasta el día de hoy. La veneración de San Lorenzo comenzó casi inmediatamente después de su martirio. Su muerte no solo impactó profundamente a los cristianos de Roma, sino que su fama se extendió rápidamente a otras regiones. Los primeros cristianos vieron en él a un mártir que no solo sacrificó su vida, sino que lo hizo con una fe inquebrantable y una valentía que inspiraba. Las comunidades comenzaron a honrarlo como un santo, y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran iglesias dedicadas a su memoria. Una de las primeras y más importantes iglesias dedicadas a San Lorenzo fue la Basílica de San Lorenzo Extramuros en Roma. Construida sobre su tumba, este lugar se convirtió en un centro de peregrinación para cristianos que buscaban honrar su memoria y pedir su intercesión. Con el tiempo, la veneración a San Lorenzo fue creciendo, y su nombre se comenzó a asociar con la protección de los pobres, los diáconos y aquellos que enfrentaban persecuciones.
Su vida ejemplar se convirtió en una fuente de inspiración para muchas generaciones. En España, su tierra natal, la devoción a San Lorenzo también floreció. Huesca, el lugar donde nació, se convirtió en un sitio de veneración especial. Los habitantes de esta ciudad siempre han sentido un vínculo particular con el santo, viendo en él no solo a un protector celestial, sino también a uno de los suyos, alguien que llevó su fe hasta las últimas consecuencias. En honor a San Lorenzo, se han erigido monumentos, y su fiesta se celebra con gran devoción cada año. Uno de los lugares más icónicos relacionados con la veneración de San Lorenzo es el Escorial, en España. La impresionante Basílica de San Lorenzo del Escorial, construida por orden del rey Felipe II, es un testimonio monumental del impacto y el legado de San Lorenzo. Este majestuoso edificio, dedicado al santo, es considerado uno de los grandes logros arquitectónicos de su tiempo. El rey Felipe II eligió el nombre de San Lorenzo en honor a la victoria en la batalla de San Quintín, que ocurrió en el día de su festividad. La devoción a San Lorenzo no se limitó solo a Europa. En América Latina, su nombre es también venerado con gran fervor. Países como México, Perú y Argentina han mantenido viva su memoria a través de festividades religiosas, procesiones y la construcción de iglesias en su honor. Para los latinoamericanos, San Lorenzo es visto como un santo cercano, que entiende las luchas del pueblo y está dispuesto a interceder por aquellos que enfrentan dificultades. A lo largo de los siglos, su legado ha sido inmortalizado en el arte y la arquitectura. Pintores, escultores y artistas de todo el mundo han representado su martirio en diversas obras, siendo la parrilla ardiente su símbolo más reconocido. En muchas iglesias, se pueden encontrar vitrales que relatan su historia, y su imagen sigue siendo una constante en la iconografía cristiana. Su martirio y su devoción inquebrantable a los pobres siguen inspirando a artistas que buscan capturar su espíritu en sus obras. San Lorenzo también ha dejado una huella en la tradición popular. Su festividad, el 10 de agosto, es celebrada en muchas partes del mundo con procesiones, misas y actos de caridad. Los fieles no solo lo honran como un santo, sino como un modelo a seguir, un hombre que, con su ejemplo, mostró cómo vivir y morir por la fe. Su vida continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan servir a los demás, especialmente a los más necesitados. La veneración de San Lorenzo sigue viva hoy en día, y su legado continúa motivando actos de fe y servicio. Cada vez que alguien invoca su nombre, ya sea en una oración privada o en una celebración comunitaria, se reafirma su lugar como uno de los mártires más venerados de la historia cristiana. Pero la historia de San Lorenzo no se detiene aquí. Su impacto en el arte y la cultura es tan profundo como su devoción, algo que continúa siendo explorado y celebrado hasta el día de hoy. La historia de San Lorenzo no se limita solo a las páginas de los libros sagrados o a las homilías en las iglesias. Su impacto se extiende a uno de los aspectos más vibrantes de la cultura, el arte. A lo largo de los siglos, artistas de diversas épocas y estilos han buscado capturar su esencia, su martirio y su legado. La parrilla ardiente, símbolo de su valentía y fe inquebrantable, se ha convertido en una imagen icónica que resuena en pinturas, esculturas y vitrales, transformándose en un emblema de la devoción cristiana. Uno de los ejemplos más notables es la obra del pintor renacentista italiano Caravaggio, quien retrató el martirio de San Lorenzo con un dramatismo impresionante. Sus pinceladas vibrantes y el uso de la luz y la sombra trajeron a la vida el dolor y la determinación del santo. Obras como esta no solo inmortalizan la figura de Lorenzo, sino que también sirven para inspirar la reflexión sobre la fe y la resistencia ante la adversidad. Es increíble cómo el arte puede convertirse en un vehículo para contar historias de coraje y devoción. Las iglesias, a su vez, son verdaderos museos que preservan la memoria de San Lorenzo. Muchas de ellas, construidas en su honor, lucen vitrales que representan escenas de su vida,
permitiendo a los fieles conectarse visualmente con su historia. Estos vitrales, que filtran la luz de maneras deslumbrantes, no solo embellecen los espacios sagrados, sino que también transmiten el mensaje de fe y esperanza que San Lorenzo encarna. Así, cada visita a una iglesia dedicada a él es una oportunidad de ser testigos de su influencia continua. En la música, la devoción a San Lorenzo también ha dejado su huella. Compositores de diferentes épocas han creado obras en su homenaje, celebrando su vida y martirio a través de cantos y oraciones. Durante las festividades, es común que las comunidades entonen himnos dedicados al santo, transformando la música en un vínculo que une a los fieles en alabanza y adoración. La música, al igual que el arte visual, desempeña un papel fundamental en la transmisión de la fe y en la perpetuación de la memoria de San Lorenzo. Los rituales y festividades en honor a San Lorenzo son otra manifestación de su influencia cultural. En varias regiones, especialmente en España y América Latina, celebraciones repletas de tradiciones locales reúnen a comunidades en fiestas vibrantes. Las procesiones, danzas y comidas típicas crean un ambiente de comunión y gratitud, reflejando la importancia de San Lorenzo en la vida cotidiana de los fieles. Cada festividad es una reafirmación de su relevancia, una oportunidad para recordar su vida y su misión. El legado de San Lorenzo también se puede ver en las escuelas e instituciones que llevan su nombre. Muchas de ellas, fundadas por comunidades religiosas, inspiran a jóvenes a seguir el ejemplo de servicio y dedicación que el santo personificó. Enseñar sobre su vida y sus milagros no solo honra su memoria, sino que también sirve como una manera de incentivar nuevas generaciones a practicar la caridad y la compasión. Así, el impacto de San Lorenzo se extiende más allá del culto religioso, infiltrándose en la educación y en la formación de valores. Además, el simbolismo de San Lorenzo ha trascendido la esfera religiosa, tocando aspectos de la cultura popular. Su nombre se asocia frecuentemente con la lucha por la justicia social y la defensa de los pobres. Películas, libros e incluso obras de teatro exploran su vida, utilizándola como un medio para abordar cuestiones contemporáneas de injusticia y desigualdad. La capacidad de su historia de resonar con las luchas modernas es una prueba de la relevancia temporal de su ejemplo. Al reflexionar sobre el impacto de San Lorenzo en el arte y la cultura, queda claro que su vida sigue inspirando y moviendo a personas en todo el mundo. El legado que dejó no es solo un recuerdo distante, sino una presencia viva que continúa moldeando la manera en que la fe se expresa y celebra. Así, la historia de San Lorenzo se entrelaza no solo en las páginas de la historia, sino en las vidas de todos aquellos que lo recuerdan y buscan seguir sus pasos. En este viaje a través de la vida de San Lorenzo, hemos visto cómo su fe y valentía lo convirtieron en un pilar de la historia cristiana. Desde su papel como diácono hasta su martirio heroico, su legado sigue vivo en la cultura, el arte y la devoción de millones. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si has recibido alguna gracia a través de su intercesión? ¿Conocías estas historias fascinantes sobre su vida? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre la vida de otros santos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento. Si deseas conocer más sobre otros santos de la Iglesia Católica, simplemente mira uno de los videos que aparecerán en pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.